Ezequiel Melano, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Compañeros, gusto, Muy placer buenas noches. saludarlos ya en esta etapa final de mediados de semana, ¿no? Sí, vas semana muy cortita, Sí, para semana muchos ya semana cerrada. La puso ahí, porque dijo final de mediados de semana. Y tal cual. Claro. Para muchos es una cosa, para otros es otra Usted sabe cosa. que yo veía esta mañana cuando venía al canal, cerquita de mediodía, pasadito mediodía, en el programa de la siesta, muchos autos ya en la ruta. Qué lindo. Porque hay, bueno, una estructura laboral que corta ya las actividades al mediodía del miércoles y tiene un fin de semana extra largo. ¿Y no te ha pasado de pasar por alguna oficina o algún lugar que se despiden y dicen chau, hasta el lunes? No, es una locura. Y sí, No, es bueno, un lenguaje que no termino de entenderlo. No es el nuestro. Pero la gente de los bancos, los docentes que trabajan por la mañana, bueno, muchos ya han cerrado temprano su semana Los laboral. empleados públicos también han tenido esa... Sí. No hay banco mañana, lo digamos porque nos están Claro, preguntando. es importante. Así es. Ezequiel. Bueno, muy bien. Respecto a lo que hablamos siempre, ¿no? En esta voz federal, vamos a hablar de una definición y un concepto que escuchamos mucho y una realidad que tenemos en el sur del país, que es vaca muerta, ¿no? Allí donde tenemos la posibilidad de la generación de hidrocarburos, la potencialidad de la Argentina, distribuida también en una economía, ¿no? Que nos ofrece gas y nos ofrece energía. También avanzamos en esta charla lo que tiene que ver con la dicotomía en los valores que tiene este producto, que tiene como material genuino la República Argentina. ¿Cuánto se importa? ¿Cuánto se exporta? ¿Cuál es el papel de vaca muerta en nuestro país, que en los últimos 12, 13 años ha tenido un papel preponderante en la estructura económica de la Argentina? Y ni hablar en el sur del país. Allí ha crecido también el empleo, pero ha crecido el empleo y han crecido las desigualdades en aquella zona de nuestro país. Estuvimos en diálogo con Fernando Cabrera. Él nos va a comentar detalles de lo que significa vaca muerta. ¿Qué es vaca muerta? ¿Qué significa vaca muerta cuando hablamos de este concepto y de esta explotación minera? Argentina, si pensamos en toda la energía argentina, la totalidad de la energía que consumimos en el país, depende del año, pero más del 85% de esa energía proviene del gas y el petróleo, que son los hidrocarburos. Son un tipo de energía que es muy similar, una gaseosa y otra es más bien líquida. Y bueno, cerca del 90, más del 85% de la energía total de lo que consumimos en Argentina proviene de ahí. La mayoría, más del 50%, es gas. Y fundamentalmente ese gas se usa, además de para la industria o para los hogares, fundamentalmente se usa para generar electricidad, se quema para generar electricidad. Entonces Argentina es un país que tiene una dependencia, un consumo energético muy grande. El gas proviene fundamentalmente, o esta gasificación, que no es habitual en muchos países latinoamericanos, no es para nada habitual, proviene de un gran yacimiento que hubo acá en los 90, que se llamó Loma de la Lata, que fue uno de los grandes yacimientos que gestionó Repsol, y que a finales de los 90, a principios del 2000, empezó a decaer en el momento en que Argentina empezaba a expandir su consumo energético, un estadio un poco mejor situación económica, y eso generó que hacia el 2010-2011 la importación de energía fuera muy grande y un poco la balanza comercial deficitaria, es decir, la cantidad de energía que hubo que comprar era muy superior a la que Argentina vendía ya por el 2011, y un poco esa situación económica impulsa la expropiación de YPF como para intentar dar vuelta a esta situación medio de abandono en la que había quedado la explotación en manos de Repsol, que recordemos desde fines de los 90 gobernaba totalmente YPF, y YPF entonces y hoy todavía sigue siendo la gran empresa energética nacional. Bueno, nosotros decimos que es paradójico, ¿no? Regularmente aparecen los récords de extracción, pero por otro lado, las tres grandes propuestas, promesas, que era el autoabastecimiento energético, de esa manera beneficiar la situación de ingresos de dólares, es decir, no vamos a tener que gastar dólares porque ya vamos a tener la energía, y el beneficio de las poblaciones locales, una especie de desarrollo de los lugares donde se extrae, donde se industrializa el hidrocarburo, eran las grandes promesas y siguen siendo las grandes promesas hoy. Hoy nos dicen que, bueno, ahora sí, con los puertos, con los oleoductos, con los gasoductos, vamos a llegar a cumplir esto que hace 10 años se prometía y todavía no se cumplió. Seguimos importando energía, siguen saliendo muchos miles de millones de dólares anuales en importación de energía, pese a que Argentina empezó a exportar mucho de nuevo. Siguen siendo deficitaria el número, importamos más de lo que exportamos, digamos, y las poblaciones locales, si bien hay mucho dinero, hay mucha gente que tiene acceso
a bienes caros, a alquileres caros. La propia lógica petrolera que encarece todo hace que los trabajadores formales y muchos informales que llegan entusiasmados por la posibilidad de trabajo tengan una situación de pobreza muy grande. Salieron los índices del conglomerado Neuquén Plotier, que es el conglomerado Vaca Muerta más importante, y ronda el 40% de la pobreza de la región, digamos. Bueno, allí estaba Fernando Cabrera explicando el Observatorio Sur la situación de Vaca Muerta, el concepto, la definición y lo que significa la explotación allí. El 85% de la producción energética de la Argentina, gas y energía, proviene de este lugar. Bueno, por eso también es un polo productivo realmente muy importante. Continuamos dialogando con Fernando Cabrera respecto al tema tarifario, ¿no? Que es un tema que nos ocupa y nos preocupa en esta señal. Y esto nos decía. Ha habido distintos momentos, pero para hacer una historia corta, durante varios años, desde el 2001 hacia el 2014-15, hubo una situación tarifaria muy baja, digamos, no hubo recomposición de las tarifas en un momento donde hubo una incipiente inflación, que se empezó a revertir sobre el final del último gobierno de Cristina Kirchner, que empezaba a haber aumento de tarifas, entonces... Y bueno, ni hablar con los tarifazos del macrismo a partir del 2015-16, que se da una acelerada incorporación de las tarifas, incremento de las tarifas en todo el país, y política que a partir de hace 2 años está siguiendo también este gobierno después de haber fijado durante la pandemia las tarifas. Entonces digo, hay un aumento generalizado en la proporción del gasto tarifario en todo el país. Después, ciertamente, en general, en las grandes urbes, particularmente en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, por una cuestión de legitimidad política o de uso electoral de alguna manera, de beneficio político de los sectores, ese en general, perdón, ese aumento es de menor valía o de menor cuantía que lo que pasa en el resto del país, donde proporcionalmente se pagan tarifas más caras. Esto es lo que pagamos quienes usamos la energía, ¿no? El tema es que esta nueva técnica del fracking, los hidrocarburos no convencionales, Vaca Muerta, todo esto que es explotar esta piedra es más caro que la explotación convencional. Antes había una especie de pileta, no son piletas, de esponjas, donde haciendo solo un agujero, en términos muy vulgares, digamos, el hidrocarburo por la presión del subsuelo sale a la superficie. Estas piedras hay que romperlas, y eso romperlas implica centenares de camiones, centenares, 300 camiones de arena hay que inyectarle. Si fueran en camiones el agua, no va en agua, va en manguera, pero si fueran camiones, 4.000 camiones de agua, motores gigantes que están operando, una perforación mucho más complicada. Entonces, toda la extracción de una unidad energética hoy es mucho más cara que lo que fue en el periodo convencional. En paralelo, que se desarrolla Vaca Muerta, que es más caro, entonces tiene sentido que sea más cara la energía, es un fenómeno medio mundial que está encareciéndose la energía, porque bueno, los yacimientos convencionales, tradicionales, eran más accesibles y hoy están en un periodo en general de declive, si bien, bueno, en Medio Oriente y demás sigue habiendo mucha, y en Rusia también, mucha energía convencional. En paralelo, la explotación no convencional está en picada. Entonces, un poco los récords de explotación de Vaca Muerta y la falta de energía se explican porque al tiempo que Vaca Muerta, esa roca, saca cada vez más energía al resto del país, excepto Tierra del Fuego, con su explotación offshore muy cerca de la costa, a muy poca altura, que no tiene nada que ver con lo que están planteando armar en la costa bonaerense, es el otro yacimiento. Pero fuera de esos dos, la cuenca austral y la cuenca neuquina, que así se llama toda esta zona, no solo el Neuquén, el resto del país está cayendo su producción, en parte porque hay un agotamiento de la producción histórica, de las 5 cuencas históricas que se explotaron, en parte porque han visto más rentable venir a estos 2 lugares las empresas, entonces han dejado sus operaciones al mínimo. Entonces, la energía sale más cara porque están focalizándose en yacimientos más caros. Los yacimientos, no solo hay una ecuación económica o empresarial, sino también es cierto que los yacimientos convencionales están en declive, pero bueno, se podrían hacer esfuerzos para ir por esos yacimientos que de alguna manera son más baratos, que han sido históricamente más económicos, necesitaron menos infraestructura, menos inversión para ser explotados.
Bueno, muy bien. Importamos más de lo que exportamos, algunos de los conceptos que han quedado de Fernando Cabrera respecto a esta situación y lo que significa en nuestro contexto de nuestro país respecto a energías, vaca muerta para nuestro país. Gracias, Ezequiel. Gracias, compañeros. Ezequiel. Buena semana. Buena semana.